Dios les bendiga, amados hermanos. Antes de tener nuestra meditación de hoy, vamos a leer la lectura bíblica. Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos 12 del 1 al 3. Hebreos 12 del 1 al 3 dice así: puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Palabra de Dios. Gracias por nuestra lectura. Quiero invitarlos ahí donde están, inclinemos nuestro rostro. Vamos a pedirle a Dios por nuestra meditación. Amado Padre que estás en gloria, gracias por un día más que estás regalando a nuestras vidas. Gracias porque en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, nuestros corazones pueden estar fortalecidos para la honra y gloria tuya. Es cierto, Padre bendito, las iglesias físicas, los templos están cerrados. Muchos lugares también están cerrados. Estamos resguardados en casa por razón de prudencia y de responsabilidad. No podemos juntarnos con amigos, no podemos juntarnos con familiares, no podemos juntarnos en cantidades grandes con personas. Incluso debemos ser cuidadosos cuando salimos a comprar. Padre bendito, es una situación un poquito complicada para nosotros, pero hay una verdad absoluta: que tu palabra no está encerrada, está abierta para nosotros. Oh Dios bendito de la gloria, ayúdanos a ser disciplinados para poder abrir tu palabra y fortalecernos en ella. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias nuevamente, hermanos, allí en Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios en los versículos 1 al 3. Antes de poder escudriñarlo de forma detallada, quiero ver brevemente el contexto de este libro o de esta parte de las Escrituras. Este libro está siendo escrito, o esta carta está siendo escrito para los hermanos hebreos. Posiblemente habían gentiles en medio de ellos. No se tiene tan claro quién es el escritor de Hebreos, es una cuestión muy real. Pero más sin embargo, los hebreos a los cuales es escrito esta carta estaban viviendo en medio de una tribulación y de un padecimiento grave y complicado. Si quiere, acompáñenme un momento antes de llegar a Hebreos 12, en Hebreos 10, capítulo 32 y 33. Aquí podemos encontrar el contexto en qué momento estaban viviendo a los que se les escribe esta carta. Ya está conmigo en Hebreos 10, versículo 32 al versículo 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, les está hablando en un contexto que habían estado viviendo sufrimientos y padecimientos. Dice: sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es decir, ellos se habían vivido grandes padecimientos y grandes sufrimientos. ¿Qué tipo de padecimientos o qué tipo de sufrimientos? Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios. La palabra vituperio significa que levanten falsos en contra de los hijos de Dios, o que hablen mal por causa de Cristo. Y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Prácticamente los exhibían por causa de la fe en Cristo Jesús. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Pero aún en medio de esa circunstancia, este pueblo al que se le escribe esta carta era un pueblo que era amoroso, misericordioso y bondadoso en medio de esa tribulación que estaba viviendo. Quiero terminar de leer 34 al 36 para completar de entender el contexto. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. No, ellos sufrieron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos tenían en claro la certeza de la fe en su corazón.
son un ejemplo para nosotros. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Este es el contexto en el cual están viviendo, en lo que habían pasado, a los que se les dirige esta carta. Llegando a Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos les manda a fortalecer de la siguiente manera. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Hagamos una pausa acá. ¿Qué significa esta nube de testigos? Es que ellos habían escuchado el relato del escritor de Hebreos en todo el capítulo 11. Si usted en casa, más después, mañana, pasado, en algún momento que pueda tener, se puede dar la tarea de leer Hebreos 11, capítulo completo, logrará comprender la enseñanza de Hebreos, que representa la ejemplificación de la fe de Abel, de la fe de Enoc, de la fe de Noé, de la fe de Abraham, de la fe de Sara, que son presentados como ejemplos de la fe, que muchos de ellos murieron sin alcanzar lo que se les había prometido materialmente, porque los ojos lo tenían puesto ellos en las cosas eternas. En este contexto el escritor les dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, tienen un grupo de personas que representa el ejemplo a seguir para sus vidas. Quiero comenzar a sacar algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Muchas veces nosotros comenzamos a decaer en medio de nuestra fe. Y nosotros comenzamos a sacar ejemplos de personas que vemos en la calle, o ponemos nuestra mirada en hombres físicos entre nosotros que están fallando. Y por lo regular nosotros nos vamos a decepcionar. ¿Qué es lo que el escritor está enseñándonos aquí a nuestros corazones? Que nuestra mirada tiene que tener dos objetivos. El primer objetivo de la mirada siempre debe ser Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo puedo saberlo? Mira el versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros, amada familia, amados hermanos, debemos poner nuestra mirada en Jesucristo. No en los hombres, no en personas que anden. Sí, pueden ser útiles para nuestras vidas, pero nosotros no debemos únicamente fijar nuestras miradas. He escuchado comentarios que dicen de la siguiente manera: ese hermano tan fiel, tan bueno que era, me decepcionó con eso que dijo, me decepcionó con eso que está haciendo. Es que si nosotros volteamos la mirada allí, amada familia, todos los días nos vamos a decepcionar. Incluso si usted voltea su mirada a este servidor, usted se va a decepcionar. ¿En dónde debes tener su mirada entonces? Según Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Segundo, a la par de esto, si hubiera algún ejemplo digno de imitar para nosotros, deben ser todos aquellos que fueron personajes de gran representación dentro del contexto bíblico. Ellos nos representan ejemplos fieles y dignos de lo que nosotros podríamos pasar, vivir o comenzar a experimentar. Eso es justamente lo que Hebreos les está diciendo. El escritor de la carta les dice, noten que tienen alrededor suyo una nube de testigos. Bien, recordando que tenemos ejemplos a seguir para estar persistentes en la fe, ¿qué debemos hacer entonces? Regresando al versículo 1, despojémonos de todo peso. Note, el escritor dice que nos despojemos de todo peso. ¿Qué significa eso de que nos despojemos de todo peso? Cuando nos adentramos al versículo y al capítulo y al contexto completo del libro, sin extraer un versículo fuera de contexto, sino extrayéndolo a partir de su enseñanza pura, el escritor está solicitando que se despojen de todo peso de religiosidad que estaba siendo puesta sobre aquellos que estaban creyendo en Dios por medio de Jesucristo, pero les estaban imponiendo cargas sobre ellos. Podemos ver de forma ampliada en toda la carta de Hebreos que se hace referencia al sistema religioso levita. A todos aquellos que llegaban a Cristo
reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador, había un sistema religioso que era el levita y les colocaba pesos de religiosidad sobre ellos. Entonces el escritor les dice, no, es que ustedes deben tener la vista en Jesús y deben ver los ejemplos de Abraham, de Enoc, de Noé, de Sara, de Abel, de todos ellos. Vean sus ejemplos y quiten cualquier peso de religiosidad sobre ustedes, cualquier sistema que intenten ponérselos de yugo sobre ustedes. Deben despojarse de eso. Es que, amada familia, amados hermanos, cualquier cosa que yo diga o que quiera implementar para su vida no sirve de nada. Si en ese momento yo me pongo a decirle a usted cómo debe vivir su vida espiritual sin la palabra de Dios, esas palabras son vanas. Si lo que yo estoy diciendo no tiene sustento bíblico, entonces no sirve para nada. Así de simple es. ¿Cómo debo yo entonces hacerle? Yo debo aprender a escuchar lo que está sustentado en la palabra, lo que la palabra en sí enseña para mi vida. Por eso hablamos de una doctrina bíblica y no una doctrina de hombres. Ese peso debemos quitárnoslo en sí. Ejemplo sencillo. Muchos dicen, es que la mejor forma de orar es estar sentados y con un poco de música instrumental. Yo les digo, la mejor forma de orar es conectándonos con el Espíritu Santo, teniendo al Espíritu Santo en nosotros y permitiendo que Él nos dirija según la enseñanza de la palabra. El Espíritu Santo habla por nosotros por medio de gemidos indecibles. No es la música, no es mi forma de hablar, no son mis gritos, no son mis llantos, mis lágrimas que comienzan a derramarse. No son ellos los que mueven a Dios. No, lo que puede lograr alcanzar a mover a Dios es mi actitud de obediencia, mi deseo de obediencia, pero dirigido por el Espíritu Santo. Nota la importancia de quitarnos este peso de encima de cualquier sistema de religiosidad. A la par de eso, el escritor de Hebreos le dice a los hermanos, y del pecado que nos asedia, debemos tener cuidado también. En medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, el pecado va a estar acechando. Hoy más que nunca, Satanás está allí al acecho alrededor de su casa, o quizá, me atrevo a afirmar, está dentro de su casa, porque muchas veces le damos espacio, le damos vía libre para que él pueda pasar y comience a hacer estragos para nosotros. Debemos tener cuidado, amada familia. En medio de nuestra tribulación, Satanás puede aprovechar, por supuesto, no él personalmente, sino su ejército de demonios puede seguir operando alrededor de nosotros, incluso cerca de nosotros, y oprimiendo nuestros oídos. Debemos tener cuidado con esto, dice el escritor de Hebreos. Despojémonos de todo peso y también despojémonos del pecado que nos asedia. El pecado está todos los días buscando la manera en cómo pervertirnos a cada uno de nosotros. Alguien podrá preguntar, hermano, pero yo no encuentro en dónde está el pecado en mi casa, en mi vida. Simple y sencillo, tenga mucho cuidado lo que está viendo en la televisión, lo que está escuchando sus oídos. Puede ponerse un par de audífonos en este momento y se aísla del mundo, pero lo que está escuchando puede ser perversidad. No estoy diciendo que todo siempre es, sino que puede ser perversidad. Nota que ahí puede estar el enemigo trabajando y luchando para que usted caiga. Puede que una conversación simple con alguna persona puede tornarse en perversidad. Hoy en día, con todo lo que estamos viviendo, hay un montón de chismes, hay un montón de habladurías, hay un montón de señalamientos que está pasando. Nosotros, como hijos de Dios, debemos tener cuidado y no ser partícipes de esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos centrados en otra cosa que no son esas cosas. ¿Qué es en lo que nosotros estamos centrados? Y es allí en donde el escritor de Hebreos centra toda su atención y dice, última parte del versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es a lo que nosotros nos debemos enfocar. Esto debe ser la parte central de nuestra vida. ¿Cuál es? Correr la carrera que tenemos por delante. Quiero dividirlo en dos partes. Uno es correr la carrera, pero esa carrera se tiene que correr con algo específico según Hebreos, con paciencia. Miren,
Correr la carrera significa continuar, persistir, significa que nosotros no nos cansemos, significa que nosotros continuemos. ¿En qué? ¿Cuál es la carrera nuestra? La carrera se llama vida cristiana. La carrera se llama distinción de ser hijos de Dios. La carrera comenzó con el sello de la salvación. Comenzando con la salvación, nosotros ahora comenzamos a caminar en una nueva vida. Y esa nueva vida nos hace correr para alcanzar una vida eterna que nosotros ya la tenemos segura. No es que luchemos para alcanzarla, no, sino que debemos correr esa carrera porque nosotros ya la tenemos segura y esa seguridad es la que nos impulsa a nosotros correr esa carrera. Pero el escritor de Hebreos apunta a algo muy importante. Es que en medio de esta carrera, en el proceso de esta carrera hay un distintivo especial para los hijos de Dios. ¿Cuál es ese distintivo especial? Que la deben correr con paciencia. Sin duda alguna, puede ser la palabra que puede que esté reinando en este momento sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo podemos entenderlo? No podemos salir de casa, no podemos congregarnos con nuestros hermanos en Cristo, no podemos juntarnos con familias en números grandes, no podemos juntarnos con amigos, no podemos salir a comer un helado al parque. ¿Con qué logramos sostenernos en este momento? Paciencia. Con paciencia. Por supuesto, están todos los detalles aledaños a todo esto, los cuidados, la prevención, la responsabilidad, el fortalecimiento en el Señor, que son cosas muy importantes. Pero Dios nos dicta que debemos tener algo muy preciso en nosotros en medio de esta carrera que estamos viviendo. Es paciencia. ¿Por qué debemos tener presente la paciencia? Porque en donde alguno de nosotros se impaciente y se desespere, nosotros podemos traer grandes consecuencias para nuestras vidas. ¿Cómo podemos lograr tener paciencia en medio de toda esta tribulación? Note, ya mencioné que este pueblo al que se le dirige esta carta estaba viviendo o venía de vivir calamidades, sufrimientos, padecimientos, vituperios, tribulaciones, un montón de cosas difíciles. Y el escritor les dice, deben correr esta carrera con paciencia. Nosotros hoy en día, tratando de aplicarlo a nuestras vidas, estamos en medio de una pandemia mundial que se ha convertido ya en una epidemia dentro de Guatemala. Estamos viviendo una situación de crisis. Comienza a haber situación difícil, la economía va a comenzar a descender a la baja, las situaciones se van a comenzar a poner complicadas. ¿Qué debemos tener? Paciencia. Ahora, esa paciencia no va a provenir de nosotros. Esa paciencia no se va a producir en nosotros. Esa paciencia debe provenir del sostenimiento que da Dios en nosotros. Para finalizar, Hebreos dice, ¿cómo logramos esa paciencia? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo logramos la paciencia, amada familia? Simple y sencillo, poniendo nuestra mirada en Jesús, levantando nuestros ojos y poniendo nuestras miradas en Jesús. ¿Cómo podemos lograr poner nuestra mirada en Jesús de manera más práctica y sencilla? Le quiero dejar la tarea de siempre. 3 cosas. 1, aquí, la palabra. Debemos ir a la palabra, debemos nutrirnos con la palabra. Si nosotros no nos nutrimos, la paciencia no aparecerá por ningún lado. 2, nosotros debemos orar y clamar, interceder, pedir. ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir fuerzas, vamos a pedir fortalecimiento, vamos a pedir por necesidades, podemos especificar, vamos a clamar por nuestra nación. Cuando nosotros estamos haciendo eso, nuestra paciencia se está incrementando, nuestra paciencia se está aumentando. Y 3, vamos a congregarnos. ¿Cómo vamos a congregarnos en este tiempo? Simple y sencillo. Junte a su familia, reúnase todos los días, 5, 10, 15 minutos que usted se siente a orar, se siente a leer un versículo con su familia o a poner estas meditaciones delante de su familia para que las escuche. Usted ya se está congregando.
un mensaje de fortalecimiento que le ponga a alguien más, o que usted reciba de alguien más de la comunidad de la fe, usted está congregándose, porque entonces su paciencia se sigue ampliando, sigue avanzando, se sigue nutriendo, su paciencia sigue aumentando. ¿Por qué? Porque proviene del fortalecimiento de Dios y no proviene de nosotros. Si de nosotros las cosas dependieran, nosotros ya hubiéramos colapsado. Pero como dependen de Dios, entonces nuestra esperanza es más que suficiente. Amada familia, ahí donde está, incline su rostro conmigo y pidámosle a Dios específicamente algo en este momento que se llama paciencia. Padre que estás en gloria, queremos llevar nuestras vidas delante de tu presencia. Si hasta este momento, Dios bendito de la gloria, nos hemos estado desesperando, nuestros corazones están turbados y afanados por causa de lo que está pasando, queremos pedirte auxilio. Auxílianos, Dios bendito, porque nuestra humanidad y nuestra carnalidad está logrando posesión sobre nuestro espíritu. Y entendemos que el espíritu es el que tiene que sobreponerse. Ayúdanos a tener paciencia. Quizás algunas familias, algunos de nosotros, quizás nos estemos desabasteciendo. Económica, material, alimenticia, de varias áreas, Padre bendito. Pedimos, Padre bendito, que nos des fortalecimiento y que aumentes nuestra paciencia. Danos paciencia para seguir corriendo esta carrera que nos has permitido, que es la de ser hijos tuyos en medio de esta circunstancia. Gracias te damos, guardamos nuestra vida en tus manos y estamos al cuidado tuyo, que es lo que más nos fortalece. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, familia. Saludos para todos.